Guía 1 de trigonometría. Contenidos a realizar en este encuentro sincrónico. Medición de ángulos, funciones trigonométricas y trigonometría del círculo. Primero que todo, la trigonometría es la rama de la matemática que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Para esto se vale de las razones trigonométricas. Por lo tanto, la trigonometría es el estudio de las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Unidades angulares. En las medidas de ángulos se emplean 3 unidades. El radián, unidad angular natural, será la que aquí utilicemos. En una circunferencia completa hay 2 pi radianes. El grado sexagesimal, unidad angular que divide una circunferencia en 360 grados. El grado centesimal, unidad angular que divide la circunferencia en 400 grados centesimales. Medición de ángulos. Los ángulos se miden en grados y radianes. En el sistema sexagesimal, la unidad de medida es el grado, y en el sistema cíclico, la unidad de medida es el radián. A continuación realizaremos un ejemplo. Para este ejemplo encontraremos la medida en grados de cada ángulo presentado. Para esto tenemos que tener en cuenta que el grado se define como 1 sobre 360 grados de la rotación total. El primer ejemplo dice: un sexto de giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces lo que haremos será un sexto multiplicado por 360, lo que nos da 60 grados. Y en el siguiente ejercicio nos dice 4 novenos de giro en el mismo sentido de las manecillas del reloj, por lo cual lo haremos como 4 sobre 9 por, entre paréntesis, menos 360, cerramos paréntesis, lo que nos da menos 160 grados. Siguiente ejemplo. Para realizar este ejemplo tenemos que tomar en cuenta que el radián se define como la medida de un ángulo central de una circunferencia, cuyo arco mide igual que un radio. En total, circunferencia hay aproximadamente 6.28 radianes, es decir, 2 pi radianes. Este ejercicio nos dice cuántos radianes son 45 grados. Entonces lo que haremos será 360, acá abajito ponemos el 45 grados, lo cual será x, y 360 será 2 pi. Lo cual nos lleva a que x es igual a 2 pi por 45 grados sobre 360 grados, lo que es igual a pi sobre 4. Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas de un ángulo A son las obtenidas entre los 3 lados de un triángulo rectángulo. Existen 6 funciones trigonométricas. El seno. El seno de un ángulo A se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Coseno. El coseno de un ángulo
A se define como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Tangente. El tangente de un ángulo A es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cosecante. La cosecante de un ángulo A es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Secante. La secante de un ángulo A es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y la contangente. La contangente de un ángulo A es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Como ejemplo, calcularemos los valores de las 6 funciones trigonométricas del ángulo A sobre este triángulo. Para realizar este ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el seno de A es igual a A sobre C. El coseno de A es igual a B sobre C. La tangente de A es igual a A sobre B. Cosecante de A es igual a C sobre A. La secante de A es igual a C sobre B y la cotangente de A es igual a B sobre A. O sea que aquí lo único que tenemos que hacer es reemplazar, lo cual nos queda como seno de A es igual a A, que es 4, sobre C, que es 5, lo que nos da 0,8. La siguiente es igual. Cosecante de A es igual a B, que equivale a 3 sobre C, que equivale a 5, lo que nos da 0,6. La tangente de A es igual a A sobre B, que equivale a 4 sobre 3, lo cual nos da 1,3. La cosecante de A es igual a C sobre A, que equivale a 5 sobre 4, lo que nos da 1,25. La secante de A es igual a secante de A equivale a 5 sobre 3, lo que nos da 1,6. Y por último, la cotangente, que quedaría igual, cotangente de A es igual a B sobre A, que equivale a 3 sobre 4, que nos da 0,75. Trigonometría del círculo. El círculo trigonométrico es un círculo unitario que tiene su centro en el origen de coordenadas y su radio mide la unidad. Es una herramienta que se utiliza en conceptos de trigonometría y además nos ayuda a fundamentar las funciones trigonométricas. Con este círculo podemos obtener el valor de las razones trigonométricas para ciertos ángulos.
También se puede utilizar para obtener las identidades pitagóricas. Para obtener las funciones trigonométricas se toma como base un círculo de radio 1, con centro en el origen. Se toma un ángulo medido a partir del eje X positivo y en sentido contrario de las manecillas del reloj. Seno de A. Partiendo del ángulo A y la recta R se obtiene de un punto P. Si se traza una línea perpendicular desde ese punto y hacia el eje y se obtiene un segmento OB que se denomina seno de A. Coseno de A. Partiendo del ángulo A y la recta R se obtiene un punto P. Si se traza una línea perpendicular desde ese punto hacia el eje X, se obtiene un segmento OA que se